contenido revelador. El Dr. Joe Dispenza nos habla de cómo hacer para manifestar los deseos de nuestro corazón. Si lo que quieres es cambiar tu vida, lograr todo lo que deseas y encontrar esa energía manifestadora dentro de ti, entonces quédate para aprender una gran lección de manifestación. ¿Te ha pasado alguna vez que sientes gratitud al recibir algo? Cuando algo te está sucediendo en ese momento o simplemente te ha sucedido. Algo que disfrutas, o te sorprende o te agrada, y entonces sientes esa emoción de gratitud. Pues cuando esto sucede, la gratitud se convierte en una firma emocional de que ya ha sucedido. Así es, lo que escuchaste, de que ya ha sucedido. La gratitud es el estado final de recibir. Así que ahora, cuando la persona combina una clara intención de su futuro y siente la emoción de ese futuro, su cuerpo es subjetivo y es la mente inconsciente la que no sabe la diferencia entre si la experiencia es real o no. Y no se diferencia si su vida es la que está creando la emoción o la emoción es la que está fabricando solo con el pensamiento. Este es un momento de la historia en el que no es suficiente saber, sino que es un momento en la historia para saber el cómo sucede. Hoy en la actualidad la información está tan disponible que no necesitas grandes investigaciones para obtenerla. Así la gente está empoderada y tiene acceso a ella, incorporando conocimientos que antes eran muy difíciles de obtener. Y esto nos hace evolucionar aún más rápido. Pero entonces, la siguiente pregunta más práctica es, ¿cómo voy a aplicar esto a mi vida? Cuando aprendes cosas nuevas, se establecen nuevas conexiones en tu cerebro. Esto es el aprendizaje. Pero si no se puede recordar lo que se aprendió, pues entonces no se ha hecho ninguna conexión nueva, ninguna conexión que sea sostenible o mantenible. Por lo que cuanto más puedas repetir lo que has aprendido, más estarás instalando el hardware neurológico en tu cerebro, en preparación para la experiencia, y ahora están preparando tu cuerpo para el acto correcto. Y cuando la experiencia sucede, la experiencia enriquece los circuitos en tu cerebro. Eso es lo que hace la experiencia. Así que ahora estás estableciendo aún más pistas neurológicas, pero la recompensa es la química, llamada emoción. El momento en que te sientes ilimitado, el momento en que te sientes agradecido, el momento en que te sientes abundante, pues es cuando estás enseñando a tu cuerpo químicamente a comprender lo que entiendes intelectualmente, por lo que el conocimiento es para la mente lo que las experiencias son para el cuerpo, y así estamos incorporando la verdad. Con esta filosofía estamos señalando nuevos genes de nuevas formas, y así cambiando nuestro futuro genético. Si lo has hecho una vez, entonces, al igual que un atleta puede hacerlo una y otra vez, y si sigues repitiéndolo, pues las condiciones neuroquímicas en tu mente y tu cuerpo comenzarán a trabajar como uno solo, y la redundancia del acto una y otra vez condiciona al cuerpo para saber cómo hacerlo mejor que la mente. Ahora es innato en ti, es una segunda naturaleza, es fácil, es similar, es quien eres. Así que creo que comenzamos como filósofos, iniciamos y nos convertimos en iniciados, y luego lo dominamos. Es decir, conocimiento, experiencia, sabiduría, mente, cuerpo, alma. Aprender con tu cabeza aplicándolo con tus manos, sabiéndolo de memoria, pensando en hacer para hacer. Y entonces, tu cuerpo está creyendo que está en ese futuro, en el momento presente. Y cuanto más fuerte es la emoción que sienten, más alterados se sienten dentro de ellos, más prestan atención a la imagen en su mente. Y podríamos decir entonces que están comenzando a recordar su futuro. Sí, recordar su futuro. Esta es una frase que me encanta del Dr. Dispenza. Entonces biológicamente es lo mismo que recordar tu pasado. Así que si sigues practicando la apertura del corazón y sigues combinándolo con una intención clara, entonces el pensamiento y el sentimiento cambia tu estado de ser. Lo que significa que si sigues haciéndolo, con el tiempo sentirás que tu futuro ya ha sucedido ahora. Y esto a modo personal es una de mis prácticas y realmente cambia tu estado de ser.
¿cuál es el significado de esto? Si sientes que tu futuro ya sucedió, dejas de buscarlo. No estás esperando y preguntándote cuándo va a suceder, ni siquiera cómo. Te sientes, es como si ya hubiera sucedido. Así que ahora quitas el pie del acelerador. Ya no estás tratando siempre de decir o controlar cómo sucederá. Estás conectado emocionalmente con tu futuro. Pero tengamos también en cuenta que la antítesis también es cierta, que cuanto más fuerte es la emoción que sientes por alguna traición, algún trauma, cuando más alterado te sientes dentro de ti, es cuando más te concentras en el entorno exterior. Y el cerebro toma una instantánea que se llama memoria. Y por lo tanto más fuerte es la emoción. Cuanto más se graban las imágenes neurológicamente en el cerebro, la persona piensa neurológicamente dentro del circuito de la experiencia y se siente dentro de los límites de esas emociones. Entonces, podríamos decir que la biología de la persona está literalmente en el pasado, así que no puedes crear un nuevo futuro si tu estado de ser está literalmente en el pasado. Si las personas se despiertan por la mañana y dicen, voy a pensar en mis problemas, y esos problemas son recuerdos de mis experiencias pasadas grabadas en su cerebro, y piensan en la persona, el lugar, el objeto y la experiencia. Podríamos decir que se vuelve al estado de ser anterior. Y si creen que sus pensamientos tienen algo que ver con su destino, están pensando en el pasado, y cada uno de sus problemas tiene una emoción asociada. Así que ahora se sienten infelices, ahora sienten miedo, ahora sienten ser indignos y pueden ser adictos a sus miedos. Esto no es un proceso de condicionamiento, porque para condicionar lo que se necesita es una imagen que han dominado, una imagen o una marca y una emoción, y todo lo que necesitas es un estímulo y una respuesta. Cuando la persona recuerde su pasado, recuerda su práctica pasada, su imagen con la emoción. Esto va al subconsciente, condicionando así su cerebro y cuerpo al pasado. Y así, si están viviendo en un pasado familiar, adivinen quién va a predecir nuestro futuro próximo, pues ya lo imaginan. Entonces, sabiendo que ustedes querrán predecir su futuro de la mejor manera, solo hay un lugar para ello, donde existe lo desconocido. Y ese es el momento presente. Enseñar a la gente cómo entrar en el generoso momento presente requiere un acto de conciencia, y la mayoría de la gente prefiere encender su televisor o su teléfono celular, o Facebook o Instagram, pues eso es lo que reafirma su presente, que es vivir en el pasado correcto. Con el tiempo me he dado cuenta de que mucha gente es adicta a las hormonas del estrés, y ese estado de lucha para intentar construir un negocio, para tratar de crear algo, para tratar de entregar determinada cosa, sabiendo que tenían desde el principio que asegurarse de entregarla de la mejor manera posible, y haciéndolo con toda presión y toda la ansiedad y toda la preocupación, llevándolas a ser adictos a esos cócteles antiestrés, que lo primero que hacen es entregarse a uno mismo. Ejemplo, abrir Instagram, donde se piensa que es la expresión de todas las cosas y la confirmación correcta de su identidad. Y no malinterpreten estas palabras, no se está juzgando una aplicación o una red social, cualquiera sea, de buena o mala, sino intentando exponer los sentimientos que éstas pueden generar en algunos casos, hasta el punto de despertar la hormona del estrés, despertar y estar listo para comenzar el mismo día que se ha tenido tantas veces. Esto en realidad probablemente no sea algo malo, en realidad es un momento de conciencia, y sabes que cuando estás dentro del frasco no puedes ver la etiqueta, por lo que tenemos este enorme lóbulo frontal que nos da autoconciencia. Así que la percepción nunca cambia nada. Podrías tener la idea de que eres adicto a la competencia, que eres adicto a la lucha, pero eso realmente significa que estás abordando la realidad de la materia con la materia, y que estamos en un punto de conciencia, poniendo nuestra atención en otro punto de conciencia, un futuro o un resultado, y la única forma en que sabemos cómo llegar allí es cuando somos materia. Tratando de cambiar la materia es cuando forzamos, controlamos y predecimos, porque así es como eres cuando vives en la supervivencia. Entonces, tenemos que mover nuestros cuerpos a través del espacio, y eso lleva tiempo.
Así que pensamos que si nos apresuramos en realidad vamos a llegar más rápido. Pero más y más prisas creas, más de la adicción a esas emociones se genera, porque la adrenalina que se libera es en realidad una excitación, por lo que una persona está usando las condiciones, los problemas, las situaciones en su vida para reafirmar su adicción a alguna emoción. Para mí, según el Dr. Joe Dispenza, eso significa que nos volvamos adictos a la vida, que ni siquiera nos gusta, y por eso es tan difícil cambiar. Entonces, ofrezcamos otra alternativa. Cuando comiences a crear desde el campo en lugar de la materia, la única forma en que puedes hacerlo es aprender a quitar toda la atención de tu cuerpo y convertirte en nadie. Quita toda tu atención de todas las personas en tu vida, esas personas a las que le prestas tanta atención y energía, porque tienes una emoción asociada con ellos. Y más allá de todas las personas en tu vida, ahora pasas de alguien a nadie. Ahora, si has trabajado toda tu vida siendo alguien, o si has estado trabajando toda tu vida pensando que eres tu cuerpo, tienes que trabajar un poco más duro, porque esa es tu identidad. Eso es en lo que estás asociado, y es un largo tiempo de acondicionamiento. Quizás es mucho tiempo, y si esto fuera fácil, todos lo estarían haciendo. Entonces tienes que ir más allá de todas las cosas de tu vida, tu celular, tu computadora, literalmente ir de algo a nada. Si quitas toda la atención del lugar donde trabajas, el lugar donde vives, el lugar donde necesitas estar, donde estás sentado y vas de un lugar a otro, tienes que dejar de pensar en el futuro predecible, en el pasado familiar e ir directamente al momento presente y pasar de algún tiempo a ningún tiempo. Y si lo haces correctamente, te conviertes en conciencia pura. Y así es como entras en el campo. Ahora que hemos hecho la investigación sobre esto, pues vamos a ir más allá del yo. Ahora, una vez que eres conciencia pura, estás quitando toda tu atención de esta realidad tridimensional. Y donde pones tu atención, pones tu energía. Así que quitas toda tu atención de todo lo material. Solo hay un lugar donde terminarás, y ese es el reino llamado campo cuántico. Un campo invisible de energía que unifica y conecta todo lo material. Así que ahora, cuando estás creando desde el campo y combinas una intención clara con una emoción elevada, estás conectado y te sientes conectado. La sugerencia de una forma alternativa de crear es que cuando hay una coincidencia vibratoria entre tu energía en alguna realidad futura, en realidad ya no tienes que ir a ningún lado para conseguirlo. Eres el vórtice y colapsarás el espacio y el tiempo. Y dibujarás la experiencia para ti ahora. Eso es para mí mucho más divertido porque la experiencia es lo desconocido. No puedes predecir cuándo va a suceder o cómo va a suceder, porque si puedes predecirlo, entonces esto no es así. Recuerda, tienes que dejar lo mismo que usaste toda tu vida para obtener lo que quieres, para que ocurra algo más grande, ahora que va en contra de generaciones incontables de condicionamientos y una vida de habituación, creyendo que estamos atrapados en este mundo material. Y sin embargo puedo decirte, sin lugar a dudas, que una vez que entiendas esa fórmula, y una vez que sepas cómo crear ese tipo de coherencia cerebral y cardíaca, el efecto secundario de esto es un cambio de biología, neurológicamente, químicamente, hormonalmente, genéticamente ya ha sucedido. Joe Dispenza nos dice que ha visto cambios en la regulación genética en 4 días, más coherencia cerebral, más coherencia cardíaca. Su cerebro funciona mejor, su corazón está confiando, está abierto. Hay diferentes sustancias químicas que liberan oxitocina suprema. Los centros de supervivencia restablecen la línea base del trauma de la persona o impacta el sistema inmunológico. Tú alargas tus telómeros. También estás cambiando el futuro de tu cuerpo, estás ampliando tu vida y eso es la evidencia correcta. Entonces, tenemos la evidencia para saber qué podría suceder, porque lo hemos medido, pero la evidencia real es ver el testimonio de alguien que decía tener cáncer en etapa 4 cuando tenía 41 años. Le dijeron que no viviría más de 2 meses y ya no tiene ninguna evidencia de cáncer en su cuerpo. O alguien, por ejemplo, que es un médico que tiene la enfermedad de Parkinson
que ha probado todo desde la ruta médica y tiene un momento trascendental y sus temblores y su dolor se han ido. Pues esto es evidencia, resultados constatables del cambio. Por lo tanto, vuélvete nadie en ningún momento en ningún lugar. Aprende a dominar la energía, opera desde el campo, enaltece tus intenciones, con emociones elevadas desde el momento presente, y podrás evidenciar los mismos cambios en tu vida. Hasta aquí el discurso del Dr. Dispensa. En lo personal es un conocimiento más que interesante, y que ahondaremos en futuros contenidos, al igual que sus conocimientos de la glándula pineal y la coherencia cardíaca. Espero te haya resultado tan interesante y útil como a mí. Te quiero agradecer por acompañarme en este video. Te invito a que nos regales un like y un comentario. Esto siempre nos ayuda a crecer. Te deseo un gran éxito manifestador y nos vemos en el próximo video.